Bueno, el tema de este video es regla de la cadena. La regla de la cadena es la derivada de una función compuesta. Esta regla de la cadena se puede bien aplicar a una derivada para hacerla más sencilla, o bien se puede aplicar directamente a lo que es la función compuesta. Una función compuesta es una función que a su vez depende de otra función. ¿Qué es esto? Si y depende de u y y es una función compuesta, entonces u es otra función que depende de una variable más. ¿Qué quiere decir esto? Que y depende de u y al mismo tiempo u depende de x. Es decir, y depende de manera indirecta de x, pero también depende de ella. Entonces podemos derivar esta función y con respecto a x, pero no directamente como lo veníamos haciendo, sino que primero derivamos a esa y con respecto de la variable de la que depende y después derivamos a la u con respecto a la variable de la que depende. Finalmente multiplicamos esos resultados y al final la función resultante, la derivada resultante, debe estar en términos de la variable que estamos indicando aquí, es decir, en términos de x. Vamos al primer ejemplo para que sepan de qué les estoy hablando. Aquí tenemos que es y igual a u al cubo y u es 9x cuadrada más 3. Y lo que queremos hacer es calcular la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? ¿Cuál es esa derivada? Como y no depende de x directamente, esa es la primera señal que vamos a tener para saber que tenemos que aplicar regla de la cadena. Y vamos a ver esto como una recetita de cocina. El primer paso de la regla de la cadena entonces será esto que está aquí. Derivar y con respecto a u. Esto es derivar con respecto a u lo que vale y. ¿Cuánto vale y? Pues u al cubo. Y vamos a derivar esto como con las otras fórmulas que ya habíamos visto, como si fuera x, pero en vez de x pues la vamos a trabajar con u. Es una variable diferente, pero las fórmulas se aplican igual. Por lo tanto, esta derivada es 3u al cuadrado. Ya derivamos esta, ahora derivamos la otra. El segundo ejemplo es, el segundo paso, es derivar u con respecto a x. Esto es derivar con respecto a x lo que vale u. Vemos que lo que vale u es 9x cuadrada más 3. Entonces esto es lo que hay que derivar. Y la derivada de esto pues es 18x. Vemos la fórmula de regla de la cadena y ya tenemos las dos derivadas que necesitamos. Las derivadas de las dos funciones que conocemos, la de y la de u. Ahora lo que sigue simplemente es multiplicar esos dos resultados. El tercer paso entonces ya es el cálculo de la derivada que nos están pidiendo. Y es, como dijimos hace rato, la multiplicación de una derivada con la otra derivada. Ahora, en este paso podemos simplificar o podemos sustituir directamente el valor de u. Voy a hacer primero la simplificación porque es más sencillo. 3 por 18 son 54 u cuadrada x. Y ahora vamos a cambiar el valor de u. Acuérdense que les dije que todo el resultado debe estar en términos de x. Entonces u pues está en términos de x, por lo tanto hacemos la sustitución de u. Sustituimos u, que vale 9x cuadrada más 3, en el resultado anterior, ¿sí? Allí. Por lo tanto tenemos 54 y en vez de u pues escribimos lo que vale u, 9x cuadrada más 3, esto al cuadrado y luego por x. Aquí solamente reordenamos, esta x está multiplicando todo, entonces dejamos 54x por 9x cuadrada más 3 al cuadrado. Y listo.
Esto ya no lo desarrollamos porque entonces estaríamos ampliando nuestro resultado. En lugar de simplificar, desarrollaríamos y el resultado sería más grande, entonces eso no nos conviene. Siempre en el resultado debe estar en la expresión más simplificada.